Bienvenidos todos y todas en este lenguaje incluyente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y me parece que es un tema como sexista, pero si la Academia de la Lengua dice que hay que tener cuidado con el femenino y el masculino, pues hay que tener cuidado. De todas maneras, bienvenidos. Desde ya espero que les vaya muy bien en su prueba Saber Pro. Es una prueba que tiene uno que asumirla conociendo cuál es la finalidad de la prueba. Porque si uno no se mete dentro de esas tareitas, definitivamente no va a encontrar cómo salir de ella y se va a confundir. Fíjense que ustedes como abogados ya dirán, pero esto de lectura crítica, ¿para qué? Esto de construcción de texto, ¿para qué? Y resulta que uno se da cuenta, entre otras cosas, que hoy en día las competencias comunicacionales para todos en este momento son fundamentales, que es lo que las empresas llaman las habilidades blandas, y necesitamos estar, digamos, acorde con esas situaciones. A veces las empresas están tomando decisiones más por aquella actitud que tiene la persona frente a su trabajo que por lo que sabe. Digamos que lo que sabe a veces es obviamente fundamental para desarrollar una tarea, pero si tienes una actitud de cambio, una actitud colaborativa, porque el liderazgo, por ejemplo, hasta hace poco se habían planteado unos 10 estilos de liderazgo y se decía que el liderazgo transformacional es como el más importante de todos. Pero resulta que definitivamente hoy en día el tema del liderazgo colaborativo es absolutamente fundamental. ¿Y por qué fundamental? Porque ahí es donde aparecemos todos trabajando a las 2 de la mañana con 56 personas, dándolo todo por la compañía. No es tanto lo que sepamos como todo aquello que le podemos imprimir a nuestra gestión, y definitivamente todo aquel que no tenga ganas de hacerlo, pues se va quedando. Y entonces la competencia más fuerte es la que sabe y la que tiene actitud. Estas competencias comunicacionales son importantes. Digamos que acá nosotros hemos evidenciado más o menos que puede estar preguntando el ICFES en este tipo de exámenes. Y pues encontramos que hay cosas pues sumamente elementales. El problema es que a nosotros no nos dieron dentro de nuestra formación en el colegio. Imagínense, hace tiempos, claro que ustedes son jóvenes, ustedes no son cuchitos como yo. O sea, yo, mejor dicho, sí es que hace 100.000 años que vi todas esas cosas. Después las volví a tocar en la universidad por mi disciplina. Yo soy comunicadora social, estudié en la Universidad Externado de Colombia. Todo el tiempo me la he pasado desarrollando actividades que tienen que ver con el tema de la comunicación estratégica. Durante un buen tiempo de mi vida me dediqué a hacer procesos de compañía, es decir, creación de compañía y trabajar todos los temas de carácter gerencial. Justamente en ese trasegar, pues uno va lidiando con lo que es hacer una carrera, pero desde el punto de vista práctico, y entonces uno empieza a identificar cosas que, por ejemplo, en la vida se le ha ocurrido revisar, y empieza a olvidar otras que son fundamentales, y es ahí donde uno encuentra que hay algún tipo de inconveniente. Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo se comporta esa prueba de lectura crítica? Por lo menos para que ustedes sepan, esperaría que no hayan cambiado el tema de lo de la prueba. Nosotros revisamos en equipo una serie de parámetros que sirven para la formulación de preguntas. Caro está levantando la mano. Adelante, Caro. Carolina Hernández, que tenía la manito levantada. ¿Su merced quería hacer alguna pregunta o algo así? Dice, buenos días, tengo problemas con la cámara, gracias, pero no sé quién. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Buenos días, doctora, qué pena. Lo que pasa es que hay algunos compañeros de mi salón de octavo B que quieren ingresar y no han podido. Entonces, yo quería preguntar si es necesario la inscripción en la plataforma.
Yo me imagino que no. Lo único que creo que es posible es conectarse a Zoom, porque mira que todas las direcciones de Zoom son independientes a la plataforma. Es decir, uno pone un recurso y el recurso lo escribe. Si quieres, por favor, verifica tal cual la dirección como tú la encontraste. Y compartes, y se las compartes vía WhatsApp para que ellos entren. Igual acá seguramente debe haber algún tipo de congestión. Hay 95 participantes. Hay algunos que se están acreditando todavía y aquí el timbre de la puerta sigue funcionando. Entonces puede ser que estén en un bucle ahí del programa. Ah, bueno, sí, señora, muchas gracias, doctora. De Sí, pronto señora. también puede ser el código. A mí ya me lo compartieron y yo lo acabé de compartir también porque a mí me pedía como un código y yo ya lo puse. Pues Y ya si me hacen pude el ingresar, 14, señora. querida Margarita, sí, pues los que tengan la dirección, Yo lo el compartí en mi código. curso, doctora. Gracias, por eso de pronto ustedes pueden facilitar el ingreso. Creo que el grupo es grande, entonces mientras se va acreditando todo el mundo, no crean, esto tiene sus bemoles, pero pues ya hemos año y medio haciendo esta tarea, ya más o menos uno medio va aprendiendo. El problema es que Zoom lo han cambiado, ahorita estamos en una versión nueva de Zoom y se comporta rarísimo. O sea, aquí estoy rogando a Dios con que la sesión no se vaya a caer. Esta sesión pertenece a las de la universidad. Ustedes ven que fue una clave asignada a comunicación social. Con esta yo he manejado grupos en comunicación oral y escrita grandes, pero a veces ni siquiera vale eso y la sesión se cae y dice que alguien empezó sesión con esta dirección y nos caemos todos. Ruego a Dios que eso no vaya a pasar hoy. Bueno, entonces, como les contaba, esta es una prueba que tiene obviamente una estructuración y en esa estructuración pues hay una finalidad y un tipo de pregunta que puede surgir dentro del el campo de competencia, en este caso el tema de lectura crítica. Entonces, digamos que ya no volvieron a timbrar, hay 104 personas, no, aquí Emerson, Carolina Arias. No sé si a alguien le puedo dar el co-host para que pueda darle ingreso mientras yo abro por lo menos la presentación y todas esas cosas. ¿Podría llegar a Sí, ser? profe, con gusto. Bueno, Luceli, entonces en este momento te voy a hacer coanfitrión para que me ayudes con la puerta. Tú muy amablemente le das apenas timbre, le das el ingreso a todo el mundo. Muchas Perfecto, gracias. profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla, como les decía, pues bienvenidos todos y todas. Yo soy la directora del programa de comunicación social. He realizado varias veces este curso para todos. No sé si ya están viendo la presentación. No, señora. La Está pantalla está cargando. negrita. Está cargando, mi doctor. Ahora sí. Sí. Profe, tienes el micrófono apagado. Bueno, ahí algo pasó porque, fíjense, se me cerró el micrófono sin tocar nada. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Ahora tengo desaparecido esto acá. Ahí la estás compartiendo, profe. ¿Sí la estoy compartiendo? Profe, ya se le escucha y Señor. también está compartiendo las diapositivas. Ah, ok, perfecto. Doc, disculpa una pregunta. ¿Es necesario que coloquemos el nombre de nosotros en el chat? No, porque nosotros no tenemos instrucción de
de revisión del listado. No, Gracias. yo me imaginaría que por favor los monitores de cada uno de los cursos pudieran pues como tomar nota, a ver qué va a pasar. Si no hay una asistencia nutrida, lo que ocurre es que no, la universidad va a retirar el apoyo. Es decir, esto lo hace la universidad pensando en apoyarlos a ustedes en todo lo que es la preparación. Y hay todo un cronograma de actividades muy grande. Les voy a mostrar a nivel general cómo está esta programación de la universidad y pues como ustedes verán, si la alcanzan a ver ahí. Sí, profe. Sí, señora. doctora. Ok, entonces esta es una página y esta es la otra. Si los estudiantes no asisten, pues retiran los cursos. Entonces, ¿quién se beneficia o se perjudica? Pues la persona que va a presentar la prueba. Entonces, es mejor asistir para que la universidad encuentre que el estudiantado tiene como algún tipo de recepción positiva con respecto a lo que se está haciendo. Entonces, esa es la finalidad, ¿sí? A veces cuando dicen se va a tomar una medida y es tomar asistencia, yo por ejemplo aquí duraría toda la mañana tomando asistencia, hasta el momento 124 participantes y sería pues muy difícil. Entonces pues queda como muy a criterio de ustedes que ya son personas adultas el beneficio que esto les va a traer. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Acá vamos a hacer, digamos, algunos ejercicios, algunas cosas, los voy a poner a pensar. Sobre todo, no me alcanza el tiempo, sino para entregarles las claves de lo que va a ser esta prueba. Estamos viendo la programación, la presentación de PowerPoint. Confírmenme que sí, por favor. Sí, señora. Ok, Doctora. bueno. Doctora Claudia, muy buenos días. Sí, señora. Buenos profe, días, ¿cómo están todos? Profe, disculpe, es que hay varios compañeros del salón que dicen que no pueden ingresar con el link que está en el Zoom, pues con el link que aparece en la plataforma. Tienen que poner la clave, si no, no les deja entrar. Es que ellos deben iniciar sesión del Zoom con su correo electrónico y contraseña y luego colocan el link de Zoom que nos envía la universidad para que los deje ingresar y si no, no va a poder. Así me pasó a mí. Duré 20 minutos en el intento y hasta que no inicié sesión con mi perfil de Zoom, con mi email y contraseña personal de Zoom, entonces cuando ya tengo abierta mi sesión de Zoom, entonces pego allí el link y ya me deja ingresar. Es Lo correcto, contrario, siempre va a doctora. pedir. Bueno, les agradezco, apoyen a sus compañeros. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente. Entonces, como directora del programa de comunicación social y los profesores del programa de comunicación social, apoyamos todo lo que es el programa de preparación para la prueba Saber Pro desde el punto de vista de lectura crítica. Esta es lectura crítica y la otra es la de construcción de textos, ¿sí? Las dos formaciones son completamente diferentes. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto que vamos a ver? Digamos, para desarrollar habilidades comunicativas escritas y orales, porque quien no lee, no escribe. Entonces, cuando uno se prepara desde el punto de vista de la comprensión, desde la visión crítica de lo que es tomar en cuenta un tema y analizarlo, definitivamente pues no va a escribir y no va a tener una muy buena oralidad. O sea que el proceso en las personas, el proceso natural es asumir a nivel de pensamiento lo que es su proceso de comunicación, luego en la actividad, digamos, de escucha y de pensamiento, en el tema de lectura, por ejemplo, adquiere habilidades para poder escribir y cuando escribe mucho, también de esta misma manera se fortalece la oralidad de las personas. Para ustedes, los abogados, la oralidad es fundamental porque es que como todo eso está ligado a nivel de pensamiento, es una estructuración de lo que conocen, las estrategias que definen, la forma en cómo dicen las cosas. Entonces ahí es donde está la clave. Ustedes tienen permanentemente que convencer. ¿Y con qué convencen? Con argumentos. ¿Y esos argumentos de dónde vienen? De haber leído, de conocer la temática, de haber escrito, de haber consultado. Es decir, ahí es donde está realmente la verdadera habilidad del abogado, independientemente a conocer en el derecho las distintas áreas de formación que tiene esta carrera maravillosa.
Hoy conocer el concepto de comunicación, recibir algo de información, aplicar normas gramaticales en lo posible, se los dejo, pues esta es como una introducción de lo que va a pasar también con la construcción de texto. Es importantísimo hacer un muy buen uso de la lengua castellana, una lengua que es compleja, una lengua que de alguna manera tiene muchos inconvenientes porque es dificilísimo, digamos, manejarla por la cantidad de excepciones que tiene. Entonces nos dicen, esta es la norma, pero hay A, B, C, D, F, G, H, I en el tema de las excepciones. Eso va a tocar cuando ustedes vean el tema de construcción de texto. Hacer buen uso de esa gramática y en general entender el concepto de lo que es lectura crítica. Y quiero empezar como por ahí. Para ustedes, ¿qué es en la lectura crítica? ¿Quién podría hacer alguna mención de lo que es ser crítico y lo que implicaría hacer una lectura crítica? Doctora, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Creo que es una lectura, digamos, objetiva, pues que analice, digamos, con mucho criterio el contexto y de manera, si me permiten la palabra, inteligente y coherente, pues, pues realizar, digamos, un análisis de todo el contexto de esa lectura. Muchas gracias. No, muy bien. ¿Quién tiene otra opinión al respecto? Doctora Claudia, muy buenos días. Doctora, buenos días. Buenos días, a ver, día 1, entonces, adelante. Perdón. No, tranquila, tranquila. Hay manos levantadas, doctora. Pues para mí sería que leer un artículo y pues opinar sobre ese artículo, como la opinión personal de ese artículo. Empezar a forjar una opinión. Perfecto. Querida Sandra, había un caballero que también se había cruzado por aquí, es que no sé por qué no me está dejando ver el... Sí, Alexander Ardila sigue, doctora. Ah, gracias. Entonces, Edwin, ¿me vas a hacer un favor? Es que no sé cuál es el fenómeno, que no puedo ver los cuadros mientras tengo la presentación abierta. Cuando tú le das en la parte de abajo, participantes, aparece un cuadrito a mano derecha y ahí aparece el orden de los participantes. Está en este momento Alexander Ardila, está Hernández Cañón y sigue Sandra Forero. Correcto. Mi problema es que tengo un problema que no se había presentado nunca y es que comparto la pantalla y se me desaparecen los cuadros de los intervinientes. Entonces, por eso me tocó dejar de compartir la pantalla. Voy a volverlo a hacer. Mientras tanto, le damos paso a Alexander. Muchas gracias, Edwin. Alexander, ¿qué opinas? Gracias, doctora. Gracias, Edwin. Bueno, mi concepto lectura crítica tiene todo que ver con comprensión de lectura, tiene que ver con que al mismo tiempo que se lee, se comprende realmente lo que se está leyendo para poder hacer un análisis de esa lectura. Muy bien. Gracias. Entonces, también tenemos acá a Sandra, aunque creo que está de último. Adriana. Adriana primero y luego Sandra. Sí, señora, buenos días. Para mí la lectura crítica es hacer una lectura con un análisis profundo, ¿sí? Y para poder llegar al análisis, lo que debemos hacer es comprender el texto que estamos leyendo, porque si no comprendemos lo que estamos leyendo, es difícil llegar a un análisis de una lectura. Muy bien. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Sandra. Sandra Forero, Chinita. Ya, gracias, doctora. Qué pena, no estaba. Sí, señora. Doctora, sí, lo que comprendo, por ejemplo, lo que yo recuerdo cuando leía a Casani, él hablaba que la lectura crítica comprende 3 líneas, que es cuando leemos la línea, entre líneas y detrás de líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que yo realice una lectura textual, yo también tengo que aprender a entender y a comprender, tener esa comprensión, lo que llamamos sistemática, que es como entender el paisaje completo y qué hay más allá y qué me quieren decir entre líneas, ¿sí? Porque a veces no es tan textual lo que yo comprenda, más lo que sí quiere decirme pronto ese autor detrás de esas líneas, doctora. Gracias. Claro, muy bien. Bueno, reuniendo todas estas cosas, o todos estos argumentos que ustedes tienen, obviamente la lectura crítica es fundamental, además para asumir una posición. Uno puede tener varias alternativas frente a las propuestas de los demás. Bueno,
primero, pues obviamente anotar que con el respeto debido, pero uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, o puede estar de acuerdo parcialmente. Justamente la lectura crítica lo que pretende es que el individuo fortalezca esas habilidades de pensar distinto. Incluso, por ejemplo, en comunicación social estudiamos un fenómeno de opinión pública que se llama la espiral del silencio. Esta es una teoría muy joven de una persona, de una mujer, de las únicas mujeres que han traído teorías al proceso de comunicación. Ella se llama Noel Neumann. Y Noel Neumann dice que en los procesos de opinión pública a veces hay una situación muy cómoda por parte de la opinión pública, entendiendo que la opinión pública es como una masa amorfa que está del otro lado, que está observando los acontecimientos de su contexto, pero que definitivamente hay personas que callan, personas que se guardan lo que piensan por temor al escarnio público, por temor a no pensar como todo el mundo debería pensar y como están manifestándose, digamos, como la generalidad. Y ahí es donde realmente nace la crítica, cuando yo tengo argumentos, cuando yo tengo la posibilidad de contrastar posiciones, pues esa es mi posición crítica y esa lectura se hace con ese criterio. Hay personas que solamente asumen como una tautología, como algo de verdad, todo lo que le están entregando y resulta que la cosa no es así. Uno tiene que desconfiar. Hoy en día uno desconfía de todo lo que le dicen. Yo me imagino que ustedes en esa disciplina que van desarrollando a nivel de abogados van entrando en esa dinámica, desconfiar de todo lo que les entregan a nivel documental, desconfiar de la prueba, desconfiar del testimonio y permanentemente estar tratando de investigar y de meterse por un ladito para ustedes sacar sus propios argumentos y en esos argumentos encontrar dónde está la verdad o dónde está el quid del asunto. A nosotros los periodistas también nos pasa así, los comunicadores sociales, a lo que menos le creemos es a los comunicados oficiales de prensa. A los que menos le creemos es, por ejemplo, cuando una entidad, con el respeto que a nosotros nos merece cada una de las entidades y su oficina de comunicación y prensa, nos entregan un documento y ahí hay que entrar al verdadero periodismo investigativo desde el punto de vista que hay que profundizar en la información y en esa información tratar de cotejar datos, o sea, las chivas y las noticias y todas esas cosas no deberían ser de lo que aparentemente ocurre, no, debería ser el resultado de un proceso de investigación luego de ahondar mucho tiempo, como ustedes mismos lo hacen, en el cotejo de información y de contrastar lo que nos entregan. Ahí, por ejemplo, ese es el desarrollo del pensamiento crítico y de la postura crítica que tiene la formación de uno en la universidad. Para eso es que debería estar la línea de investigación, para eso es que debería estar esa parte muy formativa, porque nosotros tenemos, digamos, investigación formativa en la universidad. Hay áreas del conocimiento donde en cada materia hacemos procesos de investigación y llegamos ya al final con una, digamos, con una inquietud de una temática que es la que presentamos cuando hacemos una monografía. En este caso de la lectura crítica, la prueba, ¿qué es lo que va a medir? La capacidad de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Y desde ya les digo que es una prueba extenuante porque hay demasiadas preguntas, hay demasiados casos y pueden llegar a saturarse. Mi mejor consejo es que ustedes asuman punto por punto, uno a la vez. Y que realmente se fijen en el lenguaje, no lean por encima, lean a profundidad. Y otra cosa es que cuando uno hace la lectura mentalmente, es decir, no produce ningún ruido, es mucho más difícil concentrarse. Yo me imagino que si se ponen a leer en voz baja, va a haber alguien que les va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Te estás copiando? ¿Estás soplando? Pero por lo menos háganlo a un volumen donde sus oídos alcancen a captar lo que está pasando, porque es que mentalmente hay muchas palabras que se pierden y la concentración es menor. Cuando yo tengo el refuerzo entre mi boca y lo que escucho, ayudo a mi cerebro a concentrarse de mejor forma.
Otra cosa que va a aparecer aquí en esta prueba es establecer la comprensión que tiene la persona desde el punto de vista lector, lo que le permite interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con el conocimiento previo del tema tratado. Es decir, habrá informaciones que aparecen en algunas preguntas de las que ustedes no tienen ni la menor idea. Pero lo que importa en este caso de lectura crítica es que puede ser uno no conocedor, pero uno le debe prestar atención a las palabras clave que hay en cada uno de los textos y tratar de hacer este ejercicio de entender, de interpretar y de evaluar de la misma manera que el tomar una postura crítica para encontrar cuál es la respuesta acertada. En el módulo de lectura crítica que ustedes van a asumir en este saber pro, hay 3 competencias. Las 2 primeras se refieren específicamente a la comprensión del contenido de un texto y ahí dice, ahí sea a nivel local o global. Más adelante vamos a ver qué es el nivel local. El nivel local no se refiere a una cuestión de ubicación geográfica, no. Se refiere a lo que está presentando la redacción del texto que lo hace local, es decir, al escenario que está planteando. Y otro consejo que les doy es no se imaginen más allá de lo que puede estar pasando, porque ese es uno de a veces de los errores que comete el estudiante cuando la lectura que les dan en la pregunta les sugiere una recreación de un escenario particular y resulta que en ese escenario particular ustedes se alcanzan a imaginar cosas. No le hagan caso a la imaginación, porque la imaginación los va a llevar a contestar cosas que no son prudentes. Es decir, sujétense a las palabras que hay escritas, a las aseveraciones, más no a lo que ustedes consideren que es su conocimiento o su interpretación del hecho. Porque ahí uno se puede embolatar, bueno, pero si es una prueba de lectura crítica, entonces, ¿dónde está mi criterio? Y resulta que como son respuestas de selección, y la evaluación obviamente no la hacen leyendo cada una de las respuestas y están diciendo, no, pues entonces esta persona pudo haber contestado esta porque pudo haber pensado, no, ahí es pues la A, la B, la C, la D y eso ya está marcado y para poder hacer la evaluación pues necesitan que la prueba en respuesta sea fácil de identificar. Entonces sujétense a lo que dice el texto, identifiquen cuál es la palabra clave, por ejemplo. La tercera prueba es una aproximación propiamente crítica frente al texto. Entonces, las 3 son muy parecidas. Vamos a ver en esta condición, yo había dejado una lectura que yo creo que ustedes deben tener por ahí de la metamorfosis. Voy a dejar de compartir por acá. No sé si la encontraron en la plataforma, pues en la plataforma está, pero de todas maneras voy a hacer un ejercicio acá con el tema de la metamorfosis. ¿Algunos han leído ese libro de la metamorfosis de Franz Kafka? Sí, señora. Sí, doctora, buenos días. Sí, doctora. Bueno, Sí, entonces, doctora. qué bueno. Sí, es que es un clásico de la literatura. ¿No lo han leído? Bueno, entre otras cosas es un libro muy corto, un libro muy fácil de leer. Es un libro que definitivamente pues tiene la posibilidad de hacerle una lectura de lo que puede haber entre líneas, ¿cierto? Entonces voy a poner más o menos en contexto esta situación. Entonces, para que tengan un refuerzo, en este momento lo voy a compartir acá por la pantalla también. Por favor, me certifican que lo están viendo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Está cargando. Está cargando. Dice que estás compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Señora, ya se ve. Ok, bueno, entonces aquí dice específicamente la transformación. Este libro es de un autor que se llama Franz Kafka, no Frank, sino Franz Kafka. Es una obra de 1915 y dice, esconde muchísimo detrás de la historia que todos sabemos. Es una historia de un personaje que se llama Gregorio Samsa, que se convirtió en un monstruoso insecto.
Entonces, el título de la obra es La Metamorfosis. El autor Franz Kafka, año publicación 1915, o sea, eso fue hace ratico, y el género es novela, es una novela corta, es una novela que relata desde el personaje que muchos dicen, no, no es novela, es fábula, porque ahí hay un animal el que está contando, pero resulta que no, está escrito porque en forma de novela, tiene toda la estructura de una novela y es una vivencia que tiene Gregorio Samsa, que Gregorio Samsa, una persona que había, digamos, apoyado a su familia, que todo el tiempo había estado pendiente de ellos, que era quien respondía económicamente por la familia. De un momento a otro, de la noche a la mañana, el que era una persona sumamente juiciosa, levantándose temprano, como muchos de ustedes y como yo también, un día no se levanta y entonces empieza sobre él como una duda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué le pasó a Gregorio? Entonces, el resumen de la Metamorfosis es sencillo, todos sabemos, muchos lo han leído porque es un clásico de la literatura universal, y dice que el argumento de esta obra tiene, en cuanto a propio contenido de esta historia, que es una novela dividida en 3 partes. Entonces, la primera empieza en el día en que Gregorio Samsa, funcionario público, se levanta temprano para ir a atender sus responsabilidades, encontrándose en una terrible sorpresa de haber mutado en la noche a un terrible y gigantesco insecto, cuya especie específica nunca es revelada en la historia. Si fuera una pregunta del Saber Pro, entonces dirían Gregorio Samsa es un escarabajo, Gregorio Samsa es no sé, ¿qué otro bicho se les ocurre que puede aparecer por ahí? Es una mariposa, Un grillo. un grillo, exacto. Como no lo dice, mi prueba, si el texto como el que está aquí solo asume que es un terrible gigantesco insecto, por la narrativa que hay en el texto, yo no puedo asumir qué tipo de animal es. De hecho, el autor, por ejemplo, cuando hace todo el tema de carátula y de todo eso, porque él sí quiere publicar la Metamorfosis, nunca deja que en su carátula original el animal sea el que aparezca en la carátula. Él ahí habla de que quiere otra cosa en la carátula y es que sugiera lo que realmente hay de trasfondo, porque si el primer hecho que yo estoy viendo es la transformación, la conversión de un ser humano común y corriente, además con unas calidades y cualidades maravillosas, tiene una transformación dentro de su vivencia. Y entonces ahí, ¿qué pasa? En la noche muta a un insecto. La historia nunca relata cuál es, entonces yo tengo que sujetarme a las preguntas que se formulen frente a lo que dice el texto, más lo que yo me imagino. Gregorio Samsa, un comerciante de tela, se levanta una mañana convertido en un monstruoso insecto. En la extrañeza de su cuerpo, Gregorio se pregunta desde su cama cómo se supone que va a ir a trabajar si está convertido en un bicho. A partir de ahí comienzan días llenos de zozobra en la familia Samsa, porque ahora Gregorio, quien era el sustento de la familia, no puede trabajar más. El dinero se agota, la comida escasea, entonces los padres y la hermana de Gregorio tienen que buscar la forma de subsistir y de convivir con el enorme insecto que sigue encerrado en el cuarto, mientras en lo profundo de sus almas crece el deseo de deshacerse de él. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque entonces uno empieza a analizar, ya eso es fuera, digamos, ya es con temas de lectura crítica, ¿por qué si alguien de mi familia ha luchado por mí todo el tiempo, en este momento en que ya no soy útil, me desechan? ¿Ese no será, por ejemplo, el drama de muchas personas? ¿Ese no será el drama de unos abuelitos que terminan en un asilo, olvidados por su familia después de que le entregaron a los hijos toda la posibilidad de crecer, de formarse, de ser buenas personas? Es decir, interés cuánto vales, cuando ya no te sirvo para nada, tú me botas. De hecho, hay un capítulo en la obra que es bastante interesante. Es un capítulo donde la mamá, Samsa,
se acerca a la habitación con la hermana de Gregorio y ella pues obviamente está dolida por la situación y de alguna forma quiere ver a su hijo y se encuentra con un bicho horroroso. Ella del impacto se desmaya, en ese momento aparece el señor Samsa y cree que el bicho atacó a la señora. Él se refugia pegándose a lo único que le dejaron en el cuarto, porque la hermana quiso ser un poco condescendiente con él y dijo, pues yo creo que los muebles a Gregorio no le sirven de a mucho, él necesita es como libertad para estar dentro del cuarto y su cuarto, porque ya no le hace falta la cama, ya no le hace falta la silla, ya no le hace falta la ropa, nada le sirve. Y entonces le saca todo. Y eso se puede leer, por ejemplo, en unas preguntas de lectura crítica podría llegar a ser, ¿qué impacto tiene esa despersonalización, ese proceso de deshumanización que vive la persona dentro de ese cuarto y en ese personaje de Gregorio Samsa, que ni siquiera le dejan sus pertenencias? Ustedes yo creo que están de acuerdo, mi mesa de noche, que trato de mantenerla más o menos ordenada, es un desastre universal. ¿Por qué? Porque uno está lleno de cositas. Uno, la mesa de noche, los cajones están llenos de maricaditas. Uno, todo hay en la mesa de noche. El cauchito porque me sirve, este esferito porque no lo volví a usar, pero tiene alguito de tinta, entonces porque lo voy a botar. Hay el llaverito que no voy a poner porque es una chancla muy colombiana, que lo voy a poner, pero me lo regaló una persona, lo tengo que guardar y entonces en esa mesa de noche hay de todo. Pero resulta que cuando uno deja este cuerpo, deja esta estructura, ¿qué está pasando? Uno se separa de todas las cosas que posee. Mientras en vida, ustedes están permanentemente cuidando todo lo que es de ustedes. Entonces, uno tiene una liga de materialidad frente a todo lo que es de uno. Entonces, calculen al pobre Gregorio, le sacan los muebles, le sacan la ropa, le sacan todo, dizque por hacerle el bien. Y en ese momento, cuando él está pegadito a lo único que le dejaron, que fue el cuadro de su familia, él se pega a ese cuadro y está adherido a ese cuadro. Y la mamá entra, lo ve, se pega el susto de la vida y resulta que pues, se desmaya. Y en ese momento llega el papá Samsa y cree que él, el hijo convertido en un bicho, las atacó a ella, a su señora madre y a su hermana. Y el señor tenía una manzana en su mano y se la tira porque era la única forma, digamos, como de defender a su familia. Al pobre Gregorio se le clava un fragmento de manzana en su caparazón y ahí empieza el fin de este querido personaje. Y entonces eso empieza a ser una infección en su caparazón y finalmente él muere desechado, él termina en la basura, la empleada lo saca del lugar y la familia recupera una serie de espacios. Y entonces en todo este drama que nos presenta esta lectura, uno se puede hacer muchísimas interpretaciones. Esto es más o menos lo que dice acá, el documento está en la plataforma por si lo quieren tener. Y entonces es como simplemente para decirles a dónde va, por ejemplo, el tema del análisis. El tema del análisis va hacia las dos situaciones importantes que tiene la metamorfosis. Por ahí está Adriana levantando la mano. Y está Antonio Valencia. Entonces vamos a darle paso a Adriana. Doctora Adriana, bienvenida. ¿Su merced quería hacer algún comentario? No, señora, era que no había bajado la mano. Ah, bueno, tranquila. Antonio, adelante. Hola, profe, muy buenos días. ¿Cómo Profe, estás? muy bien, gracias. Espero que su merced esté bien. Profe, de acuerdo al texto, porque pues nunca leí la obra literaria, y si en dado caso en el ECAES sugiera la pregunta que su merced nos dispuso anteriormente, que era ¿en qué insecto se convirtió Gregorio? No podríamos deducir, por una parte, el hecho de que tenga caparazón limitaría a un tipo de insecto. Exactamente. Sí, ahí tendrías que elegir la respuesta que se acerque más a la realidad. Es decir, ahí no me están diciendo en qué bicho se convierte Gregorio Samsa. ¿Que hay una transformación? Sí. Entonces, básicamente,
a lo que los llevo yo es que de pronto puede haber en el examen un resumen, puede haber una interpretación, como dice aquí. Es la diferencia que existe entre una sociedad llena de perjuicios de frente a una persona con diferencias, quedando en el descuido, propinándole el aislamiento, algo que él no encuentra cómo comprender, algo que se conoce que Kafka intenta entrar al mundo donde su padre lo podría aceptar. Y es que... ¿Perdón, Iván? Sí. Bueno, creo que se le abrió el micrófono a Iván. Eso, gracias, Iván. Entonces, ahí de verdad, Antonio, como dice el dicho, me sujeto a los hechos, a lo que dice allí. A ustedes les tiene que ir muy bien en esta prueba porque ustedes más allá no van a, tienen una formación para no intuir otras cosas adicionales. Por ejemplo, si están tomando una decisión, tienen que sujetarse al documento. Y en este caso, la sujeción al documento es lo que les va a dar a ustedes la clave maravillosa de poder contestar con la respuesta más acertada, ¿no? Entonces, este documento está en la plataforma por si lo quieren consultar y si lo quieren leer de alguna manera. Por acá hay, por ejemplo, un ejercicio. Entonces, este es un libro que tengo yo de lectura crítica. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de resumen, ¿qué es un resumen? El mensaje que un texto nos transmite generalmente y que puede resumirse en una sola frase. A esta frase la llamaremos como el mejor resumen. Saber extraer de la información lo que nos conviene o lo que nos interesa o lo que es más importante. Entonces, una frase resumen debe ser corta y además no deja de mencionar lo importante que es una habilidad de comprensión de lectura que ayudará a mirar el texto de manera global. Entonces les voy a leer un fragmento acá que dice, hasta la fecha, 1980 entre paréntesis, los satélites de comunicación han tenido poca potencia y por lo tanto las estaciones receptoras en la Tierra debieron ser grandes y potentes. Cuando resulte costeable colocar satélites o plataformas de gran tamaño que generen cientos de miles de vatios en órbitas estacionarias, las estaciones en la Tierra podrán ser pequeñas, baratas y menos potentes. Si este proceso se combina con otro que se desarrolla paralelamente, la miniaturización de los circuitos electrónicos, en 5 o 10 años podrá contarse con un teléfono portátil del tamaño de un reloj de pulso. Este dispositivo de muy bajo costo, aproximadamente $10 por unidad, permitirá la comunicación instantánea entre los usuarios sin importar la ubicación en el planeta. Entonces, si dijéramos que el mejor resumen, ¿cuál sería? Les voy a leer 4 opciones y ustedes me dirán. A, el tamaño del teléfono depende de la potencia de los satélites de comunicación. B, el costo de los satélites de comunicación de miles de vatios es muy elevado. C, satélites de alta potencia más miniaturización de circuitos electrónicos resultarán en enormes adelantos tecnológicos. D, la comunicación instantánea entre usuarios en cualquier punto de la Tierra depende del tamaño del teléfono. ¿Cuál sería de pronto la respuesta adecuada si estamos hablando de resumen? La C, doctora. La C, muy bien, los felicito, qué bien, qué maravilla. Así es. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en el tema de ordenación de texto, que también puede aparecer en la prueba. Entonces, ¿en qué consiste? Obviamente, ordenar el texto en cuanto a párrafo, que van a encontrar textos desordenados. Esto hace parte, por ejemplo, de lo que son las pruebas de lectura crítica. No sé si las tienen ahorita, pero es bueno saber que se nos puede aparecer una pregunta como esta. Entonces, con este desafío pondrás a prueba tu destreza para ordenar las oraciones que conforman un párrafo. Ejercitarás la coherencia sintáctica, la deducción y la conexión de ideas. Entonces, ¿cuál es la metodología? Leerlas, si quieren ustedes vayan tomando nota para que puedan organizarlas. ¿Cuál sería la clave de todo esto? Detectar desde el inicio cuál es la frase de inicio o cómo inicia
para ver cuál es realmente la relación de ellas entre sí y poder dar un orden al párrafo. ¿Entendida la misión, queridos abogados? Sí, señora. Bueno, Sí, mi listo. doctora. Entonces vamos con la primera. Dice así, el título es El miedo, un fantasma que desaparece mirándolo a la cara. Ese es el título. La primera frase. El problema hoy es que nuestra cultura ha impuesto la idea de que el miedo es algo que nadie debe sentir. Quien siente miedo es una, abro comillas, nena, cierro comillas, no tiene agallas, es un cobarde, coma, etcétera. Segunda frase. Es la que nos protege de los peligros a los que estamos expuestos diariamente, hace que nuestro cuerpo reaccione en una situación de riesgo, nos permite defendernos, gritar cuando nos sentimos atacados, correr cuando tenemos que huir, coma, etcétera. Tercera propuesta de frase. El miedo es un recurso siempre y cuando se enfrente al momento de sentirlo. De lo contrario, sobrepasa un cierto límite y se convierte en un problema. Cuarto párrafo. Contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. La siguiente. Problema que se construye evitando, pidiendo ayuda y hablando del mismo, pues hacerlo es como toser en un ascensor. Se propaga el virus. Y la última, esto es lo que ha convertido el miedo en un problema. Entonces, de todo esto que les leí, son, digamos, seis oraciones. En esas 6 oraciones habría una en particular que nos permitiría iniciar el texto. La 3. El miedo es una reacción. El miedo es un recurso siempre y cuando se enfrenta al momento de sentirlo. Para mí es la 4 donde dice que el miedo es un conocimiento importante. No, yo pienso que es la que dice contrario a lo que piensan. Para mí, yo pienso que Para mí es la 4. Para mí es la 4. La 4, contrario a lo que piensan. Contrario a la que piensan. La 4 es la mejor. Eso, por ahí empezamos. Entonces les voy a leer el párrafo en el orden. O sea, ahí diría, contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. Es la que nos protege de los peligros a los que estamos expuestos diariamente. Hace que nuestro cuerpo reaccione en una situación de riesgo. Nos permite defendernos, gritar cuando nos sentimos atacados, correr cuando tenemos que huir. El miedo es un recurso siempre y cuando se enfrente al momento de sentirlo. De lo contrario, sobrepasa un cierto límite y se convierte en un problema. Problema que se construye evitando, pidiendo ayuda y hablando del mismo, pues hacerlo es como toser en un ascensor. Se propaga el virus. El problema hoy es que nuestra cultura ha impuesto la idea de que el miedo es algo que nadie debe sentir. Quien siente miedo es una nena, no tiene agallas, es un cobarde, etc. Esto es lo que ha convertido el miedo en un problema. Entonces, cuando ustedes van a tener ese tipo de evaluación que es ordenación de textos, la clave está en mirar el inicio de la frase. Porque, a ver, la estructura lógica de la construcción de texto vienen palabras. Hay palabras sueltas con sentido completo como hola. Yo ya sé que si me dicen hola, pues en ese hola me están saludando. De ahí en adelante sigue una construcción de texto denominada frase, que tiene una idea un poquito más larga y entonces uno va separando palabras, frases, después de las frases llegan las oraciones. Cuando se cambia de sentido dentro del párrafo, las oraciones van estructurando párrafos. Entonces, lo que acabamos de hacer es mirar oraciones que van a conformar un párrafo. ¿Qué debo mirar de las oraciones? Los inicios para ver quién encadena con qué para poderle dar un orden. Entonces, lo han hecho muy bien
el ejercicio sería empezar, contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. Muy bien, vamos bien, queridos. O sea que van a ganar ese examen a como de lugar, ¿bueno? Señora. Bueno, nos vamos entonces ahora con aquí el compartir, perdón un segundito. Me dicen si lo están viendo. Un segundo, por favor. Profe, buenos días. ¿Será que le puedo hacer una pregunta? Ya se ve la diapositiva en pantalla, doctora. Perdón que tocó ir a abrir la puerta y todo, disculpen. Bueno, muy bien, entonces, seguimos con nuestra prueba. Ya estamos viendo acá el PowerPoint, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, muy bien, entonces nos vamos con la siguiente. Mientras va aquí poniéndose en presentación. Entonces, ya vimos lo que es la metamorfosis. Tenemos a los personajes, Grete Samsa, el señor Samsa, la mamá Samsa. En el análisis literario, pues para volver al texto, eso fue más o menos lo que les leí, estaría el contexto donde se va desarrollando la obra. ¿En qué consistiría la prueba entonces? De manera general, en identificar algunas habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Como quien dice, ustedes todos tienen que tener esa condición porque permanentemente no solamente están en el análisis de la norma como tal, sino de todos aquellos fallos que se convierten en jurisprudencia y en concatenar esas situaciones, me imagino yo, de carácter probatorio. Ustedes me disculpan, ¿no? Porque pues yo abogada no soy, pero digamos que más o menos tengo un feeling con la disciplina de ustedes. Y podría estarlos llevando a argumentar desde el punto de vista de lo que dice el documento, de la forma en cómo fue fallado el caso, ¿cierto? Que eso es más o menos lo que ustedes hacen todo el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Obviamente, hacen permanente evaluación al texto. Y ahí hace uno un ejercicio que es diferir entre el tipo y el propósito. Es decir, hay que tener muy claro a otros profesionales, por ejemplo, hay que enseñarlos a hacer esta relación. Una cosa es lo que se dice y otra el propósito que tiene lo que se dice dentro del texto. Entonces, eso es de lo que vamos a ver frecuentemente en esta prueba. La finalidad, la razón para que esto ocurra es que si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares de cada texto. Consideraría que a ustedes les debe ir bien porque ustedes tienen un entrenamiento perfecto en identificar lo que se dice y lo que realmente es lo que está pasando, es decir, un nivel de profundidad donde vean cuál es la intencionalidad de lo que se está diciendo. Entonces, en la prueba 1 se debe desarrollar la capacidad de identificar y entender los eventos, las ideas, las afirmaciones y elementos locales que componen un texto. Es decir, volviendo al ejemplo de Gregorio Samsa y de su noche fatídica, donde él en el proceso del amanecer se va sintiendo dentro de un proceso de transformación en un bicho, pues lo que está de fondo es la transformación, ¿sí? Ahora, si a mí me piden correlacionar esa situación con otra, o sea, ¿por qué es que sería que se daría la transformación? ¿Cuál sería la razón para llegar a la exposición literaria? Ustedes ya saben que lo que tiene es un problema, digamos, con su papá. De hecho, el libro, como para darles información, y seguramente muchos lo hicieron ya, hay un libro que escribe él después, o que se convierte en un libro que se llama La Carta. Y la carta es justamente una carta al papá. Lo que Gregorio Samsa estaba sintiendo y viviendo era exactamente lo que Franz Kafka quería contarle a su papá,
qué era lo que él sentía frente a él. El papá fue una persona, digamos, que prácticamente no lo quiso, así como le da la vida, de la misma manera llega a su fin por ese pedacito de manzana que le queda en el caparazón, y de sus agresiones permanentes, sus agresiones y del sentido de utilitarismo que tiene el personaje, digamos, dentro de la obra, es lo que él siente, Kafka, frente a su padre, y por eso Carta al Padre es el libro complementario. Entonces, una cosa es identificar los elementos de carácter local, es decir, lo que me sugiere la lectura, y otra muy distinta, que es hacer análisis que están por fuera del texto, es decir, lo que yo imagino o lo que sugiere, pero las pruebas nunca van a lo que sugiere, a no ser que esté escrito en las posibilidades, porque, por ejemplo, a veces le ponen a uno la trampa de ninguna de las anteriores, pues obviamente uno tiene que identificar si ninguna de las anteriores realmente tiene que ver con eso, pero entonces tenga mucho cuidado. Lo que es la información de carácter local es lo que normalmente debe identificar la prueba número 1. Su evaluación entonces está dirigida a la comprensión del significado de las palabras, las expresiones o las frases que aparecen explícitamente en el texto. Ahí no tenemos la posibilidad de consultar el diccionario, no tenemos posibilidad de consultar la palabra que no conocemos. Gracias a Dios, ustedes son personas que tienen un nivel de cultura importante por la disciplina en la que se están formando y también por el ejercicio profesional que han desarrollado, porque es que muchos de los integrantes del programa de Derecho son personas ya estructuradas que tienen una carrera y que tienen una habilidad ya desarrollada frente a esto y no son muy novatos que digamos, ni siquiera los estudiantes día. Ahí uno no encuentra pues personitas recién graduadas del colegio, no, por lo general en universitaria ya hay personas maduras que tienen un trasegar en todo lo que es la rama judicial, y encuentra uno personas que han tenido su experiencia. Eso les da para tener un nivel de lenguaje grande, es decir, una cantidad de palabras en su diccionario personal. ¿Qué hay que hacer frente a una expresión que definitivamente yo no encuentro? ¿Cuál es el significado? Primero, la prueba no va a sugerir ningún tipo de palabra de esa naturaleza. La otra es que analicen un poco de dónde viene la palabra. Por ejemplo, para mí, la palabra comunicación. ¿Ustedes de dónde creen que viene la palabra comunicación? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Cuál sería el origen de la palabra comunicación? Transmitir, ¿no? El común. Del común. Por eso digo que sí es transmitir, obviamente comunicar es transmitir, transferir información, compartir algo, coexistir, pero son las implicaciones que van más allá de los procesos comunicacionales. Pero ¿quién dijo de lo común? Entonces, cuando encuentro una palabra que no conozco, empiezo a tratar de desagregarla. Si comunicación viene de lo común, y por ejemplo, en los condominios hay situaciones que son de carácter comunal. El corredor es comunal, el salón es comunal. ¿Y por qué es comunal? Porque pertenece a la comunidad. Entonces, todas estas palabras, desde el com, que es su prefijo, viene anunciando que el común es la comunicación, lo comunal, y entonces encontramos que es donde se reúnen todas las personas. Entonces, ahí puedo hacer análisis de dónde viene la palabra y qué es lo que me está sugiriendo la palabra dentro del texto. Esa es la condición, digamos, de carácter local y lo que pudiera llegar a hacerse con una palabra que, digamos, no conozco en particular. La segunda prueba, dice, es una competencia que consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de los argumentos, identificar los supuestos, derivar las implicaciones, reconocer las estrategias argumentativas y retóricas y relacionar los contenidos con variables contextuales, entre otras habilidades. Pero nunca me salgo de lo que dice allí. O sea que si definitivamente dentro de las alternativas de respuesta
no se parece a nada y existe ninguna de las anteriores, esa sería la respuesta adecuada. Pero siempre vamos a tener que buscar la respuesta dentro de la propuesta de construcción de texto que hay en cada una de las preguntas. Nunca se salgan de lo que dice el texto. Todas las implicaciones tienen que ver o son relativas al ejercicio. Entonces, por ejemplo, voy a leer acá otro posible ejercicio que puede surgir de esta situación. Vamos a ver dentro del ejercicio de lectura crítica lo que son las inferencias correctas o incorrectas. Una inferencia en lectura es una deducción que hacemos basados en la información que leemos y en la que poseemos sobre determinado tema. ¿En qué consiste? Obviamente en hacer la calificación de esto, que nos dan unas alternativas y nosotros debemos decir si es correcto o incorrecto. Entonces voy a proceder a leer el texto. Son 4 los tipos de ídolos que impiden al hombre alcanzar el conocimiento real de las cosas. Ídolos de tribu corresponden a todos los prejuicios que todo hombre lleva en sí, los cuales le impulsan, por ejemplo, a fijarse de las primeras impresiones, a basar sus conocimientos en sus propios deseos y a confiar en lo que le dictan sus sentimientos. Los ídolos de caverna son propios de cada individuo y se conforman de las malas interpretaciones que se hacen sobre las cosas que se conocen. Los ídolos de teatro, en los cuales cada persona se encierra en alguna de las filosofías más adecuada a sus propios prejuicios y a partir de ella interpreta el conocimiento de los hechos. Los ídolos de foro, que constituyen, según Bacon, en los más peligrosos, pues ellos consisten en la mala interpretación del lenguaje con el cual nos comunicamos y cuya tendencia es la distorsión de las observaciones hechas sobre las cosas. Entonces, yo voy a leer una serie de afirmaciones y ustedes me dirán si es correcta o incorrecta. ¿Estamos claros en la lectura? Sí, señora. Más o menos. Sí, doctora. ¿O quieren que lo vuelva a leer? 4 tipos de ídolos. ¿Quieren que le dé otra pasada? Por favor. Sí, señora, sería otra mejor, vez, gracias. Gracias. Bueno, listo. Entonces, son 4 los tipos de ídolos que impiden al hombre alcanzar el conocimiento real de las cosas. Ídolos de tribu. Corresponden a todos los prejuicios que todo hombre lleva en sí, los cuales le impulsan, por ejemplo, a fiarse de las primeras impresiones, a basar sus conocimientos en sus propios deseos y a confiar en lo que le dictan sus sentimientos. Sus sentidos, perdón. Los ídolos de caverna son propios de cada individuo y se conforman de las malas interpretaciones que se hacen sobre las cosas que se conocen. Los ídolos de teatro, en los cuales cada persona se encierra en alguna de las filosofías más adecuadas a sus propios prejuicios y a partir de ella interpreta el conocimiento de los hechos. Los ídolos de foro, que se constituyen, según Bacon, en los más peligrosos, pues ellos consisten en la mala interpretación del lenguaje con el cual nos comunicamos y cuya tendencia es la distorsión de las observaciones hechas sobre las cosas. Entonces, ahora sí voy a las afirmaciones. A. El hombre posee distintos tipos de prejuicios que le impiden alcanzar el conocimiento verdadero del mundo. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. Muy bien. Los prejuicios que el ser humano posee lo llevan a emitir con mayor claridad juicios de valor acerca de su entorno. Falso, profe. Incorrecto. Bien, muy bien.
Los ídolos de tribu le impiden al hombre alcanzar un conocimiento más profundo de los hechos y de las personas. Correcto. Correcto. Muy bien. El ser humano puede desprenderse de sus prejuicios y tener una postura personal sobre los hechos y las personas. ¿Verdadero, profe? Verdadero, profe. Verdadero, claro. Verdadero puede ser. No, es incorrecto. De acuerdo a la lectura es incorrecto. De acuerdo a la lectura es incorrecto. Digamos que ahí es donde están las trampas. ¿Por qué? Porque este puede llevarnos a elegir la propuesta de decir que es incorrecto, porque así pensamos nosotros, ¿sí? Uno puede, pero eso no lo sugiere el texto. Entonces es ahí donde hay que tener el límite entre el error y el acierto es muy delgadito. Entonces no nos debemos separar de lo que es la prueba. O sea, todo análisis se hace sobre lo local. Este es el ejemplo perfecto donde encontramos que nosotros podemos pensar así. El ser humano puede desprenderse de sus prejuicios y tener una postura personal sobre los hechos y las personas, pero en este caso el texto nos ha llevado de forma permanente a decir todo lo contrario. Entonces nos sujetamos a la validez local, a la validez del argumento del texto, más no a la validez del argumento que tenga la situación en particular, ¿sí? Entonces, ahí es el objetivo de la prueba 2. Los ídolos de conocimiento le permiten al hombre construir una visión subjetiva de las ideas y de los conceptos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto, muy bien. Los seres humanos deben basar el conocimiento verdadero de su realidad únicamente a partir de sus prejuicios. Incorrecto. Incorrecto. Falso. Correcto. Ese es el ejercicio, esa es la prueba y eso es a lo que nos tenemos que sujetar. Entonces, siempre dentro del contenido local. Entonces, por ejemplo, aquí la metamorfosis podría sugerir entre las curiosidades del autor que hay una obsesión en mostrar la transformación. Ustedes me perdonan que yo vuelva nuevamente sobre la metamorfosis, pero obviamente es lo que me va a llevar a mí a la presentación de algunas ideas que ustedes después van a poder cotejar en un documento que está colgado allá en la plataforma. Carátula no podrá mostrar al insecto. Interpretación de la metamorfosis, que es lo que uno puede llegar a pensar del libro, una sociedad llena de prejuicios frente a una persona con diferencias, egoísmo humano. Entonces, si nos enfrentamos con este concepto a la prueba 3, la prueba 3 nos va a llevar. Las preguntas que la evalúan siempre involucran varios elementos locales de texto. Por ejemplo, diferentes frases o párrafos. Exige entonces el reconocimiento y la comprensión de su articulación. Entonces, aquí, si me devuelvo al tema de la metamorfosis, encontraría que la prueba 3, si hay un texto que me relacione estas condiciones, que fue lo que quiso decir el autor lo que tenía era una obsesión en mostrar una transformación, y en la interpretación, que es una sociedad llena de prejuicios, aparte, por ejemplo, de los procesos de deshumanización y todas esas cosas. Si el texto lo sugiere y está implícito, así sea a partir de otras palabras, nos llevaría a la elección correcta de la respuesta en la prueba 3. ¿Cómo se va a evidenciar? Entonces, lo primero, tenemos que identificar y entender el contenido. Ese es como un ejercicio previo en el tema de lectura crítica. Ese contenido local que conforma un texto tiene varias partes. La primera es entender el significado. Entonces, el análisis que yo hago está orientado al comprender el significado de los elementos locales que constituyen el texto. Entonces puede ser que yo no sea ducha en la materia, pero el texto me lo está sugiriendo. Si el texto me lo dice y tengo una respuesta con la que se relaciona a nivel de significado, encuentro la respuesta correcta. En los eventos narrados, entonces, estos eventos narrados por lo general adquieren formas de literatura, de descripción, de caricatura, de cómic, de personajes involucrados si lo hay. Entonces, si me sugieren identificación del evento narrado, reviso mi texto y trato de identificar a partir de la descripción o de la desfiguración o la caricaturización
del texto como tal. Otra cosa que puede pasar, bueno, digamos que me voy a saltar esta para avanzar un poco, porque me tiene angustiada el tiempo. En esta comprensión de cómo se articulan los eventos, aquí se les da un sentido global. Entonces, comprender, por ejemplo, la pregunta va a sugerir una estructura de forma de texto y una función de la parte, ¿sí? Espero no meter la pata en lo que voy a decir. Una cosa es lo que dice la norma, la que yo encuentro en un código, en un articulado, y otra, la interpretación que hago de ella a partir de las partes que se exponen con respecto a la primera. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señora. Sí, doctora. Sí, doctora, sí, señora. Bueno, muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir que, a ver, espero no meter la pata tampoco. Ay, me metí en camisa de 11 varas con los que saben, imagínense eso. Se es persona, según el Código Civil, se es persona un instante después del nacimiento, ¿verdad? Sí, de acuerdo al Código Civil. Señora. Civilmente sí. Desde que Apenas Desde el momento en que respira, con la respire. primera Sí, señora. respiración. Una vez, cuando respire, que respire. Que sea una sola Cuando vez. se separa de la madre. Bueno, ahí en todo ese ejercicio que ustedes han hecho, fíjense que ustedes podrían, por ejemplo, empezar a argumentar dentro de la función que tienen todas las posibles miradas que hay a esa sola enunciación. Eso lo dice el código, ¿sí? Digamos que con más precisión, ustedes lo conocen. Y entonces ustedes me hacen énfasis, tiene que respirar. Es decir, a partir de respirar es persona. Y ahí alguien dijo, fue un hombre que dijo, a la luz del Código Civil, sí. Entonces yo puedo preguntar, ¿existen otras miradas que digan todo lo contrario? Sí, claro, doctora. Sí, la jurisprudencia, Sí, señora. Y existen desde la... Pacto de San José y el Código General del Proceso. Desde la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia hay otra visión del concepto de vida. Ok, maravilloso. Entonces, una cosa es la estructura formal del texto, que vendría a ser, digamos, yo voy a tratar de hacer como una unión ahí de las partes, que vendría a ser específicamente lo que plantea el Código Civil. Y la otra, la función que cumplen las demás informaciones con revisión a otro tipo digamos, de códigos o de miradas que son las que ustedes han explicado. Pero deben ser muy cuidadosos en lo que es la estructura formal que aparece a nivel de texto en la pregunta y qué es lo focal, o sea, qué es lo central. Y otra muy distinta, lo que podría corroborar no solamente desde la jurisprudencia, sino desde las situaciones adicionales, esa comprensión de esa postura. Sí, que la pueden sacar. Bueno, muy bien. Esa parte me la entendieron, ¿cierto? Esa es la forma de relacionar más o menos lo que son las pruebas y cómo se evidencian estas pruebas. Otra parte que tiene esa evidenciación es identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. Entonces, ahí es donde viene la interpretación de dónde viene esa argumentación. Por ejemplo, qué pena, yo soy burrita, la última persona que dijo que a la luz del derecho internacional. José Humberto, doctora. José Humberto, querido José Humberto. Los tratados internacionales y la jurisprudencia, doctora. Exactamente, entonces esas son otras voces, ¿sí? Esas son otras situaciones, pero ustedes deben verificar si están presentes en el texto. No se vayan a dejar traicionar por lo que conocen y por lo que creen. Tiene que tener presencia local. Entonces hay que identificar la caracterización según las voces que hay presentes en el texto. Si nos pusieran una pregunta, perdón, que tuviera que ver
con esa presunción de ser persona, pues lógicamente ahí tendría que decir el texto según el Código Civil colombiano o a la luz de los tratados internacionales, ¿sí? ¿Me hago entender? ¿Es claro o confuso? Sí, señora. Sí, señor. Sí, doctora, tendría que gracias. estar ahí en el texto. Tendrían que estar en el texto, listo. Comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. Ahí fue el ejercicio que hicimos de ordenamiento, por ejemplo. Nos llevaría específicamente a ver, perdón, qué es lo que está ocurriendo con la presencia de los argumentos dentro de la pregunta. Entonces, una es la estructura, otra la función, otra las distintas voces y otra la relación de esas partes para lograr que dentro de esa propuesta de construcción de texto yo encuentre mi respuesta correcta. ¿Clarines? Sí, señora. Bueno, muy bien. Otra cosa que puede pasar es identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto. Esa sí es mucho más fácil. O es afirmación o es negación, pero puede ser que nos lleven a hacer esto. Y la otra es el tipo de relación entre esos elementos de texto y ahí pongo dentro de el concepto la palabra discontinua. Y es que los textos necesariamente a veces no son todos continuos. Un texto continuo es como el que yo estoy leyendo, el que está en los libros, el que está en el código, pero hay otro tipo de textos que sugieren información. Y más adelante, pues digamos, vamos a ver esta claridad. El texto discontinuo aparece porque también puede haber una pregunta, digamos, una pregunta que estuviera relacionada con la lectura crítica, pero que tiene que ver con el conocimiento. ¿Ustedes conocen los textos discontinuos? ¿Habían escuchado alguna vez? No, la señora, clase? profe. No, señora. Ok, Señora, listo. como tal. Entonces, en los textos hay dos tipos de clasificaciones. La primera, el discontinuo, y el segundo, el texto continuo. Voy a empezar por el discontinuo, que es mucho más fácil de entender, porque no lo conocemos y es menos corriente. Acá les tengo un ejemplo de texto discontinuo. Entonces, son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Ya sabemos que el texto continuo es el que está en los libros, el que tiene una estructuración de oración, frase, y las frases organizan, las palabras, las frases, las oraciones y las oraciones hacen párrafos, ¿correcto? Esto que estamos viendo acá en pantalla es un texto continuo, pero textos discontinuos hay de muchas naturalezas. Entonces, su comprensión requiere del uso o de la estrategia que haya dentro de la lectura que no es de carácter lineal. Y esa estructura de carácter lineal puede ser, por ejemplo, esta, un cuadro y un gráfico. No pertenece a nuestras disciplinas, pero los ingenieros sí las usan. Y a veces cuando involucramos temas de carácter estadístico o que la información va en cuadros y gráficos, eso corresponde a un texto discontinuo. No es solamente una figurita, no es solo una gráfica, pertenece a un texto discontinuo. Normalmente uno lo encuentra en argumentaciones de carácter científico, hay publicaciones periódicas que presentan visualmente información numérica, tabular, entonces, por ejemplo, lo vamos a ver acá. Entonces, incidencia de pobreza. Entonces, digamos que estamos viendo una tortica, un queso, donde nos dice que el 71% corresponde a los océanos y el 29% a las tierras emergentes. Y adicionalmente, ahí hay un otro cuadro que no tiene nada que ver el primero con el segundo, sino es para mostrar los dos tipos de cuadros o gráficos. El primero es normalmente el que nosotros llamamos de los quesitos, ¿sí? Que es una graficación circular. La segunda es la que en incidencia de pobreza me manifiesta que en el 2004 estábamos más o menos al 49%, en el 2005 al 47%, en el 2006 al 44%, hasta llegar al 2010 en el 33%, cada uno con un color diferente, y esto de por sí solo no nos dice nada, pero dentro de un texto nos hace obviamente entender
cifras y porcentajes para otro tipo de lectura. Esto es un texto discontinuo. Otra condición de tema de texto discontinuo son las tablas. Por ejemplo, donde nosotros tenemos cuadras o matrices o cuadros que nos van a dar de acuerdo a la organización de las filas y de las columnas con los encabezados y todas estas cosas, datos, por ejemplo, de una programación, de unas hojas de cálculo, de unos formularios de pedido, muchas tablas encontramos allí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta. Esta, cuando estamos en temporada de fútbol, es absolutamente maravillosa. Las mujeres no entendemos mucho esto, o ustedes y las niñas de acá de este grupo, que son todas tan queridas, ya entienden cómo se manejan las tablas, los señores sí lo hacen. Hay dos cosas que yo creo, sin que se ofendan las niñas, no vamos con las mujeres. Este tipo de cuadros para saber cómo vamos en la etapa futbolera, y la otra es el manejo del control remoto. O sea, si quieren a alguien que desprograme el control remoto, no es sino que llamen a la niña de la casa. La niña de la casa llama urgentemente y dice, ay, ¿qué será que nos quedamos sin televisión? Y eso es una desprogramación absoluta. Claro, eso es falta de entrenamiento, porque como los señores se la pasan con el control remoto en la mano, entonces no nos dejan aprender, ¿no? Entonces es una cuestión de que uno no sabe. O sea, si uno tuviera este adminículo más seguido en sus manos, podría entender, porque somos inteligentísimas, no me van a creer. Nosotras podríamos manejar a la perfección ese control, pero ni esto ni los cuadros nos va. Aquí, ¿qué tenemos? Una lectura discontinua de cómo va el fútbol. Entonces, en el grupo A están estos equipos, en el grupo B estos, y una serie de puntos. No me pidan que interprete el cuadro porque no tengo ni la menor idea. Pero ¿qué es el ejemplo de una tabla? Es una tabla. ¿Los señores la reconocen? Sí, señora. Sí, señora doctora. Como que no son... jugados, ganados, empatados, perdidos. Vea, ¿qué quiere decir? Claro, bastante familiar. Bastante familiar, ¿cierto? No los veo apasionados por el fútbol. Es totalmente conocida. Ah, bueno. Para algunas mujeres también, doctora. Eso, Alejandra, saca la bien. mano por el grupo femenino. Alejandra, saca la mano. Claro que sí, la profe, bandera. futbolera. Bien, al 100, su merced me va a tener que enseñar. Y están de moda las mujeres ahí presentando esas estadísticas, para que lo sepan. Sí, Claro que sí. Sorprendentemente, miren cómo ha cambiado el periodismo deportivo, que ya incluye figuras femeninas en la presentación, por ejemplo, de los resultados de los distintos deportes. Eso realmente es bien apasionante que la mujer esté también ahí. Yo pienso que es que todos debemos coexistir en las distintas profesiones y no se trata si somos hombres o mujeres. Hoy en día hay que decir lo de hombre con hombre, mujer con mujer, y lo mismo en sentido contrario, como dijo la reina. No importa, de eso no se trata, pero se trata de que podemos tener definitivamente una participación activa. Yo las admiro narrando fútbol, las admiro haciendo comentarios. Es decir, así como admiro también a un hombre preocupado por sus hijos, preocupado por los temas, no sé, ambientales, qué sé yo, muchas cosas que son maravillosas. Profe. En este mundo cabemos todos. Dime, Antonio. Profe, en la radio el número es bastante amplio de la mujer en la parte deportiva, le cuento. Afortunadamente. A ver si esas gazaperas de esos programas de las 6 de la tarde se dan como con más amabilidad, porque la verdad esos programas de radio a mí sí, donde todos gritan, me desesperan. Por las excelentes habilidades comunicativas que los tenemos. programas ya no existen, se han ido extinguiendo de la radio. Esas polémicas donde se forma una gazapera que no se entiende nada, no, ya eso, ya se han ido extinguiendo de la radio. Ay, sí, Dios permita, porque si Osquitar tiene su manito levantado. Osquitar, su merced, ¿qué quiere decir? Qué pena, mi doctora, ser abusivo, pues el tema está muy interesante. Para ahorita el examen, pero lastimosamente me tengo que desconectar, mi doctora, pues mirando la plataforma, mi doctora deja subida la clase y pues Claro. estas diapositivas no las he visto Sí, señores, en están la plataforma, mi doctora, qué vergüenza, mío. No, tranquilos, Mercedes, y todos sabemos que estamos llenos de cosas. Hay como 4 renglones, como si fueran las sesiones diarias. En una de esas está el PowerPoint para que lo puedan revisar y la clase queda grabada. Ahora mismo que termine, yo la subo y queda para consulta de ustedes. Mi doctora, qué vergüenza, muchísimas gracias. Muy Señor, amable. bueno, adelante.
Bueno, entonces también hace parte de la lectura discontinua el diagrama. El diagrama normalmente suele acompañar descripciones de carácter técnico para instalaciones de uso doméstico, en el tema, por ejemplo, de las instalaciones, cómo se hace para, por ejemplo, ensamblar un aparato que viene aquí por tablas de estos mueblecitos que compramos nosotros en las grandes superficies. En esas grandes superficies le dicen a uno, bueno, tabla A que pega con tornillo número 3, y entonces le ponen a uno la posición. Eso es un diagrama. Por ejemplo, esto que vemos acá, esta es una instalación de un sistema CCTV, que es un sistema de control o de seguridad, y entonces aquí le dicen a uno cómo está el computador, de qué forma está conectado a internet, que tiene un router y el router recibe los otros equipos, y entonces están las PTZs o las que son las cámaras, y entonces esta es una analógica, y entonces le entregan a uno este plano, y es el plano de conexión. Es el plano de conexión para saber cómo está integrado ese sistema. Ese diagrama es un texto discontinuo. Para quien lo lee, obviamente tiene una información importante. Los mapas también se consideran textos, y se consideran textos discontinuos. Nosotros estábamos acostumbrados a conocer todos los mapas. Yo me acuerdo que cuando estuve en el colegio había mapas de Europa, mapas de Asia, le hacían a uno hacer el mapita de los ríos, de los mares, de los accidentes geográficos, y no solamente los colombianos, ¿no? Claro que nosotros los colombianos, que somos muy chéveres desde el punto de vista de conocer cómo es esa hidrografía y cómo es esa geografía internacional, y entonces uno sabe perfectamente dónde está África y dónde está Europa, mientras que en otros países ni siquiera se preocupan por ese tipo de cosas. Los mapas le sugieren a uno división geográfica, le sugieren límites, le sugieren capitales, le sugieren ríos, accidentes geográficos, en fin, esos son textos discontinuos. Desde que eso que es abstracto por allá, que tiene una forma y una figura, me esté sugiriendo una información, es también la consideración básica de que se trata de un texto. Los formularios que utilizamos normalmente, por ejemplo, para presentar la declaración de renta, que estamos en este momento en temas de declaración de renta, lo que hacemos las compañías o lo que hacen las compañías de declaración de IVA, de ICA, de todas esas cosas, esos formularios de Hacienda, las solicitudes de inmigración cuando uno va en el avión y va a entrar a otro país, ahí está uno dando información que está por formularios. Eso también es considerado un texto discontinuo. La historieta, que es una narrativa gráfica, aquí tenía este libro de Mafalda, y había pues Quino, este argentino maravilloso, muy polémico entre otras cosas, nos enseñó de este personaje que es una belleza, una gordita hermosa. Aquí tengo una gráfica, un texto discontinuo en una historieta que dice, dice Mafalda, ¿hacia dónde creen ustedes que se dirige la humanidad? Y los amiguitos, que no me acuerdo cómo se llaman, Miguel, y el otro dice, hacia adelante, por supuesto, adelante es para allá, y el uno está a la derecha y el otro a la izquierda, y la pobre Mafalda queda en la mitad, en medio de un conflicto, y dice, allá no es adelante, dice uno de ellos, no, adelante no es mi adelante. Y entonces dice Mafalda, empiezo a comprender por qué a la humanidad le cuesta tanto ir hacia adelante. Entonces es esta historieta que tengo acá, espérenme que espero que ustedes la vean, porque tengo minimizado acá. ¿Ya? Gracias. Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, esa historieta es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque esas comiquitas, esos cómics que nosotros tuvimos desde pequeñitos para entretenernos, cuentan una historia, pero la parte gráfica tiene que ver también, por ejemplo, con su mensaje. Blado, que es un caricaturista, es muy político. Digamos a Aleida, que es el creador de Aleida. Aleida, ustedes le notan que no tiene boca, ¿cierto? Alguna vez que lo tuve en entrevista acá en comunicación, eso está colgado bueno, pero en la plataforma de comunicación, hay un tema que yo le pregunto, le digo a un lado, ¿por qué Aleida, que tiene tantas cosas que decir, no tiene boca?
Y entonces yo pensé que me iba a dar una respuesta así absolutamente grande y maravillosa, y me dijo no, porque pues cuando yo empecé a dibujar el personaje, no hubo boca que a mí me pareciera que fuera la que debería tener Aleida, entonces la pinté sin boca, pero eso no quiere decir, porque es que Aleida piensa y todo lo que tiene ahí son pensamientos. Entonces ese fue el argumento de Vlado. Ese tipo de, digamos, de textos corresponden a los textos discontinuos. Entonces, ¿qué hay? Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir una información y obtener una respuesta estética por parte del lector. Entonces, aquí tenemos a nuestra amiga Manfalda de aquí. ¿Qué tenemos que hacer entonces en la prueba 3? Reflexionar a partir de un texto y evaluar el contenido. Entonces, podemos estar en una condición de establecer la validez o las implicaciones del enunciado de un texto, y ahí encontramos si las argumentaciones o si las exposiciones son parte del enunciado del texto. También tenemos otra misión, y es ver la relación entre el texto y otros textos, es decir, la relación intertextual. Entonces, la prueba nos podría sugerir el reconocimiento de contenidos valorativos o de estrategias discursivas dentro del texto. En eso consiste más o menos esta prueba. También en contextualizar adecuadamente el texto y la información contenida en este. Vamos a ver también unos párrafos, porque pudiera llegar a ser que les dijeran que encontraran el párrafo analítico o lineal. Y el párrafo analítico o lineal tiene la siguiente característica. La oración que contiene la idea central está al inicio. ¿Recuerdan de nuestra organización de oraciones para llegar al párrafo? Sí, señora. Entonces, contrario a lo que piensan muchos, el miedo es una emoción importante y necesaria para nuestra supervivencia. El título era El miedo, un fantasma que desaparece mirándolo a la cara. Este podría considerarse un párrafo analítico, todo en su conjunto. ¿Por qué? Porque la idea central está comenzando la oración. Entonces, el párrafo analítico o lineal es aquel que se construye o se redacta dando la idea focal desde el principio. De una llego con mi propuesta. Ese es el párrafo analítico. Ejemplo. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y que nos identifica como personas. Entonces tenemos varias guías. Primero, bueno, aquí en el caso de, digamos, metodológicamente, porque se trata de una clase, lo tengo subrayado, pero adicionalmente hay una guía y es el entrecomillado. El entrecomillado sugiere que eso lo dijo alguien, ¿cierto? Y que con base en esto se desarrolla todo un texto. Si ese fuera el párrafo que estuviéramos tratando de identificar, y si nos dicen si es analítico, lineal o demás clasificaciones, podríamos encontrar que es analítico porque todo el desarrollo de los acontecimientos va después de la primera propuesta. ¿Qué dice el texto entonces? Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolla el sentimiento de la solidaridad y la convivencia humana. La idea focal está iniciando el párrafo. Eso es un párrafo analítico. Vamos a ver el párrafo sintético o envolvente. ¿De qué se trata? Este párrafo se caracteriza porque la idea principal solo aparece en los últimos renglones y está precedido de una descripción o de circunstancias, o sea, de elementos locales que complementan progresivamente la lectura y nos van agregando sentido al texto que estamos revisando. Entonces, el párrafo sintético o envolvente, ejemplo, a pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente. A pesar que había fracasado en algunos negocios, llevándose de paso gran tajo de su fortuna. A pesar que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados. A pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Entonces, al principio está toda la información complementaria. ¿Qué es lo que focaliza a este párrafo? Pues la situación
tranquila de don Adriano. Pero todo lo que hay antes de es para llevarnos a pensar que don Adriano podría no estar tranquilo, que don Adriano podría estar desajustado en su condición de vida. Entonces, en el párrafo lineal, que es el anterior que nosotros vimos, la idea focal está iniciando el párrafo. En el párrafo sintético o envolvente está al final. Vamos a ver el más complejo de los párrafos, que se llama el párrafo complejo. ¿Por qué? Porque la idea focal puede estar en cualquier parte del párrafo. Este párrafo es el que más complejidad de síntesis ofrece al lector. La idea central puede desarrollarse en cualquier parte del escrito. No está concretamente ni al inicio, ni en el medio, ni en el final. Es usado regularmente en escritos de carácter literario. En literatura, lo que hace a veces complejo el entendimiento y que uno no se enganche con la lectura es el recurso del párrafo complejo. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevivientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar sin palidecer. Un fragmento de La Vorágine. Entonces, ¿dónde está la idea central? ¿Alguien ha leído La Vorágine? Sí, doctora, hace mucho tiempo. Doctora, hace rato. ¿Qué recuerdan de La Vorágine? En mi caso, como usted lo habló al principio, que como es un párrafo complejo, pues se requiere estar demasiado concentrado para uno no perderse. Pues ahorita ya así leyendo eso recuerda a uno y pues es muy expresivo, sí, es muy expresivo. A mí por lo menos me encantaba esto, este tipo de lectura. Claro, yo recuerdo lo de las caucheras, el debate de las caucheras. Exactamente, y entonces ahí nace la insurgencia, ¿no? Y ahí hay una cantidad de hechos que de alguna forma están contando lo que fue esa lucha en esos terrenos lejanos de las capitales, metidas en medio de esa selva, con esa pelea por esas matas que producían caucho. Entonces, allí uno dice, pero ¿dónde está la idea central? Entonces, ¿cuál sería la idea central de este párrafo? Para mí estaría al inicio, doctora. ¿Que la Madonna está cavilosa? Complementado con el segundo, de que su disimulo es incompatible. Para mí, no sé, para mí sería: a rato he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Correcto, ahí está la idea focal. Porque es que todo lo que encierra la idea central de esto es justamente esa intención de intimidación, ¿no? Entonces ahí, bueno, está, claro, es un párrafo, es muy difícil encontrarlo porque además es un texto complejo, pero por eso es que el parrafito complejo a veces le cuesta a uno trabajo donde encontrar la idea focal, pero si ustedes ven, todo está en torno a esa idea central de querer reducir a las personas, de quererlas callar, de estar metidos en la lucha, además estaban en una condición de ilegalidad, haciendo una explotación que no tocaba, y en medio de una situación compleja donde había muchos problemas a nivel de esa sociedad que estaba allí, ¿no? Bueno, muy bien, ese es el párrafo complejo, ese es el que caracteriza los textos literarios. Entonces, allí pues hay... Entonces, tenemos ya los tres tipos de párrafo. El párrafo lineal. ¿Cuál es el otro párrafo? Sintético o envolvente. El párrafo envolvente y el párrafo complejo. Entonces, se caracterizan uno con la idea, el lineal, la idea focal comenzando.
el segundo con la idea al final y el párrafo complejo que no sabe uno dónde está la idea y que toca leer mucho, hacer mucho análisis o mirar la situación de carácter local que tiene. No creo que aparezcan muchas preguntas de esa naturaleza, pero bueno. El texto continuo está normalmente formado por párrafos que a su vez se hayan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar parte de estructuras mayores como apartados, capítulos y libros. Se clasifican básicamente por el objeto retórico, es decir, por el tipo de texto. Entonces, en los textos continuos nosotros tenemos un texto que es narrativo, es el que encuentra los hechos reales o imaginarios, los encadena, presentan las acciones y los hechos en el tiempo, y esto lo encontramos en las formas de cuento, novela y noticia. ¿Sí? Antes de que se me acabe el tiempo, les sugiero a partir de ahora estar pendientes de las noticias que tienen que ver con su disciplina. Por ejemplo, el periódico El Tiempo de hoy, si no tienen suscripción al Tiempo, busquen los periódicos locales y conozcan los detalles de lo que está pasando en el acontecer nacional que tiene que ver con su disciplina, porque van a tener que llegar a construir un ensayo. Y ese ensayo es que si no lo llevan ya realizado, es decir, desde ahora, estén mirando en información de prensa cuáles son las temáticas y qué información hay ahí, el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde se dan las cosas. En el periódico de hoy, por ejemplo, Fiscalía y Procuraduría listan decisiones por un contrato de Mintic que es bastante polémico. Justicia Nacional no logra acusar a Marlon Marín. Casi 10 años de cárcel para Gustavo Malo. La OMS se opone a la vacuna obligatoria. Juez mandó a terapia al alcalde de la Sierra Cauca por golpear a su compañera. Entonces, aquí podemos estar revisando información y empezar a escribir un ensayo. ¿Por qué? Porque el ensayo es parte, claro que eso lo tienen que ver en el tema de construcción de texto, el ensayo es parte de la prueba. Y ustedes, si no lo llevan ya listo y ya organizado, entonces allá les va a tomar tiempo empezar a redactar. Identifiquen un tema que sea actual, que tenga que ver con su carrera y empiecen a hacer el borrador de ese ensayo. Por lo menos lo revisan varias veces, no antes de acostarse, porque ahí ese ensayo produce sueño. No, en un momento en que tengan la mente activa y todos los días denle algo de texto a ese ensayo para que lleguen con una propuesta y no los sorprenda la construcción de texto. Entonces, todo lo que son los eventos narrativos de cuentos, novelas, noticias, forman parte de un estilo narrativo. Ahí encontramos, por ejemplo, que estos eventos tienen un marco, un escenario, hay unos personajes, hay unos hechos y hay un narrador. ¿Cómo identifico el texto narrativo? Porque alguien me cuenta la historia. Esa es la clave. Porque tiene un escenario, porque hay unos personajes y hay unos hechos. Entonces, cuando tengo a alguien que me está contando, entonces lo puedo clasificar dentro del texto narrativo. Explicando no sé qué comunicaciones, pero no le paro ni 5. Micrófono, el micrófono, compañeros. Bueno, entonces, aquí llegamos a la reina mora del texto narrativo, que es el ensayo. El ensayo tiene una forma muy fácil. De todas maneras, es el texto más utilizado, digamos, por todos los profesionales. A uno en la universidad le piden escribir muchos ensayos. Yo no sé exactamente en derecho si lo hacen o no lo hacen, porque ustedes tienen otro tipo de formas, pero en la prueba sí de pronto les van a pedir hacer el ensayo. El ensayo tiene una estructura que es la siguiente: pertenece a la forma narrativa, tiene cualquier tema, porque uno puede escribir sobre cualquier tema, no hay un límite de extensión, permite la opinión de quien está escribiendo, pero uno desarrolla el tema sin agotarlo y permite que uno haga una selección cuidadosa de los temas que son importantes. Esta es la parte focal, esta que está aquí dentro de esto, que es la estructura del ensayo. El ensayo empieza en, digamos, para nosotros el lead de la noticia es el primer párrafo, y ese primer párrafo corresponde a 5 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde?
Todo lo que uno quiere saber en la vida está con esas 5 preguntas básicas. Es una teoría de Harold Laswell y nos sirve para todo, para planes estratégicos, para metodología de investigación, para escribir y está todo lo que la persona quiere saber. Cuando uno quiere saber de algo, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿correcto? Pero yo ingreso, inicio mi texto haciendo una propuesta. Esa es la característica específica del ensayo. En el cuerpo lo que voy a tener son todas las ideas adicionales que van a aclarar lo que yo propuse. Y en esas ideas para escribir yo debo tenerlas presentes. Entonces, por ejemplo, los subtítulos o los intertítulos ayudan muchísimo en el tema. Voy a ver, por ejemplo, acá un texto que traiga subtítulos. Vamos a ver en el periódico de hoy, dice: en 3 años, el 12.7% de los colombianos ha cambiado de EPS. Entonces, el título es este, el subtítulo: la Superintendencia Nacional de Salud desde el inicio de este gobierno ha liquidado 11 EPS en el mayor proceso de este tipo que se ha dado en la historia de la salud del país. Entonces, título del ensayo o del escrito muy atrayente con la idea focal. Por lo general, esa idea focal recae sobre el qué o sobre el quién. Ustedes verificarán si el qué o el quién de la información es lo más importante. ¿Cuál de las dos? El resto de las preguntas, cómo, cuándo, dónde, a no ser que incluya opinión, puedo incluir el por qué y el para qué. Y una vez un estudiante me dijo, profe, ¿y el con qué? Que es muy importante, claro, la de financiación también es importante, pero Harold Laswell no la definió. Entonces, ¿qué, quién? Focales para iniciar. ¿Cómo, cuándo, dónde? Para desarrollar la idea central, ¿sí? Si cabe en un ensayo mi opinión personal, entonces podría tener por qué y para qué. Y esto lo hago en el cuerpo del texto sin repetirme. Es decir, abordé, acá hay varios temas. Tantas liquidaciones son muestra de que el aseguramiento no anda bien, es un tema. ¿Qué tipo de intereses impiden que esos procesos sean más ágiles? Otro tema. Estas depuraciones están dando paso a monopolio, otra argumentación. Usted es el superintendente que más liquidaciones ha efectuado, ¿por qué? Otro tema. Entonces, la idea es que yo estructure mi texto a partir de una introducción muy fuerte, en el cuerpo, la exposición temática de los temas y al final, en la conclusión, ratifico lo que digo al principio. Ese es el eje central del ensayo. El ensayo, la conclusión tiene que ser respuesta directa a la propuesta con la que empecé a redactar. ¿Clara esa información? Sí, doctora. Bueno, entonces, Clara, profe, gracias. Listo, para tener Gracias. ya medio escrito, para que cuando lleguen a esta información, ya ustedes tengan manejado el ensayo. Hay otros tipos de texto, que es el expositivo, que es en el que la información presenta unos conceptos. Entonces, pues allí cabe también el ensayo, es un texto expositivo, es argumentativo, expositivo y narrativo. Adelante, Oscar. Doctora, escúcheme, es que estoy en la calle, quería preguntarle, Dígame. ese encabezado, esa propuesta de la que usted habla, ¿tiene, puede o debe ser, por ejemplo, un interrogante, una pregunta que sea como el preámbulo del texto? Sí, correcto. Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación, puede ser algo polémico que alguien dijo y a partir de eso tú desarrollas el texto, ¿sí? Entonces... Otra cosa, doctora, escúcheme que la interrumpa. Yo he escuchado el término ensayistas y alguna vez en una conversación académica, hablando con alguien que ejerce la docencia, me decía que pues de pronto era muy pretencioso de mi parte atrever a decirme que yo pues solía hacer ensayos. ¿Esto a qué se debe? ¿A que existe una técnica, un formalismo o una extensión para este tipo de textos? Bueno, primero, hay una especialización. Para llamarse ensayista es porque la gran cantidad de textos que escribe están dentro de la forma del ensayo. Dentro de la metodología
digamos, cada quien se especializa en lo suyo por la temática que maneja, ¿sí? Pero por lo general son propuestas de mucho criterio que incluyen opinión. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, doctora, entendido, gracias. Ok, bueno, muy bien. Entonces, el ensayo también puede ser un texto expositivo, o sea, es argumentativo, es expositivo y también es narrativo. Porque en el cuerpo yo puedo ir contando o cotejando de eventos y eso es lo que me va a hacer el cuerpo de la información. Pero entro con una propuesta y como lo decía Oscar, puede ser que ingrese con una pregunta para cuestionar a alguien. Esa es una de las formas, digamos, como más usadas. Recuerden que siempre la clave de todo para poder escribir, para poder analizar y para poder encontrar la información está respondiendo a las preguntas que me están haciendo. Entonces, siempre me muevo sobre el qué, sobre el quién, sobre el cómo, sobre el cuándo y sobre el dónde. Tengo que evidenciar uno muchas veces en clase, por ejemplo, pregunta algo y la respuesta es ambigua. Entonces, hay que mirar la pregunta qué, cuál es el tema que está sugiriendo, ¿sí? Para la escritura, sobre qué y quién, iniciando, cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué en el cuerpo, pero si están en la forma del ensayo, entonces tratar de entrar con una propuesta muy fuerte y culminar ratificando la propuesta temática que ustedes quisieron desarrollar. Existen otro tipo de textos como los argumentativos, que son los que utilizan ustedes permanentemente en sus escritos de carácter jurídico, que es el que busca que el texto exprese opiniones que se puedan rebatir para persuadir o disuadir al lector. Y entonces ahí surgen las apelaciones. Por ejemplo, las tiendas y criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas hembras, sobre todo perras, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias en diminutos y sucios espacios hasta que los criadores ya no las consideran útiles y las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, apoyas a que este sucio negocio continúe. Los animales no son objeto que puedan intercambiarse por dinero, sino seres que sienten y sufren igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue, adóptalo. La vida no tiene precio. Entonces, Antonio tenía la mano levantada. Dime, Antonio. Sí, profe. De todas maneras, el título también es muy importante, ¿no? Porque el título, primero que todo, le da la idea y segundo que atrapa al lector, ¿no? Claro. Es decir, con el título y pues me llama la atención y yo me meto al texto para saber de qué se trata, ¿no? Fundamental, eso que estás diciendo, Antonio. La desilusión con las redes sociales es que titulan de una manera y el contenido lleva a otra información. Entonces, no debe ser. Lo correcto es lo que estás diciendo, Antonio. El título es el eje focal de lo que yo estoy diciendo. Hay un subtítulo que aclara las ideas y un primer párrafo que tiene la exposición de todo lo que el lector quiere saber. En el cuerpo, una serie de insinuaciones que van a aclarar el tema y si estuviera escribiendo un ensayo, una salida que ratifica mi idea inicial de propuesta. Querida Alejandra, se nos agota el tiempo, te cedo la palabra para la pregunta. Sí, profe, es algo muy pequeño. En el título, pues ya para cerrar lo que tú dijiste, en el título puedo poner la idea focal, ¿cierto? O sea, que sea atrayente, lo debo hacer. Ah, ok. Sí, debes. Gracias, profe. Debes. Oscar. Doctora, excúseme nuevamente, yo pues pude ingresar a este espacio de manera tardía por mis ocupaciones. No sé si alguien más ya planteó este interrogante o si usted lo despejó. Yo tengo una pregunta. En caso dado, y pues, es decir, todas las posibilidades, pienso yo que hay que considerarlas en caso dado de que repruebe el estudiante este examen, esta prueba. ¿Cuál es el recurso, cuál es el mecanismo o el paso a seguir? Obviamente en el peor de los casos. Gracias. Volverla a presentar, qué tristeza. Pero yo consideraría que de todas maneras ustedes no van a perder. Esto realmente es como una, ¿qué te digo yo? Como mide la condición
es un requerimiento para poderse graduar, tener la prueba a saber, ¿verdad? Pero otra cosa que caracteriza la situación es que están evaluando el nivel de profesionales que estamos formando. Entonces allí, por ejemplo, ingeniería el año antepasado tuvo los mejores resultados en ingeniería industrial. Fueron 10 de nuestros estudiantes que ocuparon los primeros lugares. Entonces eso califica a la universidad dentro de un ranking. Y nos dice si ocupamos el puesto número 10, el 7, el 9, el 11, el 73, dependiendo de la cantidad de facultades que hay y en formación, por ejemplo, en el caso de Derecho. Pero creo que o sea, la verdad, te puedo averiguar y digamos que Joana Velasco nos diría, pero no creo que alguien pierda el examen como tal. O sea, tendría uno que ser, perdón la expresión, muy, muy malito para perder digamos, la evaluación. Se agota el tiempo. No, señor, espero que haya sido una información útil para ustedes. Un abrazo, que les vaya muy bien y definitivamente pues que tengan un nuevo encuentro, ojalá para profundizar en temas de texto fuera de la prueba de CAES. Un abrazo, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Doctora Claudia, muchas gracias, muy amable, buen día. Buen día, Doctora, muchas gracias. gracias. Doctor Calixto, un abrazo. Beso. Bueno, doctora, gracias. Chao, hasta luego. Dios la bendiga, doctora, gracias. Amén. Gracias. que les Doctora, vaya gracias, bien. muy amable. Doctora, Gracias. ¿tú esto lo subes a la plataforma ahora? Sí, señora, sí. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Un abrazo. Doctora, muy amable, gracias. Que tenga un Bueno, feliz señor, puente. Hasta luego. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Amo yo, usted se ha vuelto muy fuerte. Chao, mi doctora, gracias.